Os voy a hablar de dos tipos de funciones. Primero hablaremos de las funciones que se llaman periódicas y posteriormente hablemos de las funciones que llamamos continuas. También, al igual que trataremos las funciones continuas, también trataremos aquellas que no son continuas, que se llaman funciones discontinuas. Vamos a empezar por las funciones periódicas. Las funciones periódicas tienen una definición tanto de forma analítica, es decir, con una condición, igual que hacíamos con las funciones pares o impares. Primero veíamos una condición de forma analítica, por ejemplo, las pares era que f de x fuera igual a f de menos x, y luego también podíamos verlo de forma gráfica, que fueran simétricas respecto del eje de la y. Pues con las periódicas ocurre igual. Por un lado podemos definirlas de forma gráfica y por otro de forma analítica a través de una condición. Para que resulte más fácil, pues vamos a hacerlo primero a través de una gráfica. Y antes de daros la definición, os voy a dibujar una función que sea periódica. Esta función es igual a seno de x, una función que aún no conocéis, si estáis en tercero de la ESO, pero bueno, sí nos va a servir como ejemplo de función periódica. Bueno, las funciones periódicas son aquellas que al representarlas gráficamente, el dibujo de su gráfica se repite cada determinada distancia. Recuerda que observamos, por ejemplo, que este dibujo, desde aquí hasta aquí, ¿veis? Desde el punto 0 hasta el punto 6,28, este dibujo lo que hacemos es repetirlo. Aquí tenemos un dibujo, aquí tenemos otro igual, si nos vamos hacia atrás, aquí tenemos otro igual, y este molde de aquí a aquí, repitiéndolo sucesivamente, generamos esta función. Pues esto es lo que llamamos una función periódica. A la longitud de este dibujo mínimo, ¿de acuerdo? Porque aquí no os dejéis engañar y el dibujo que hay que repetir no es este. Podemos pensar que el dibujo que se repite es este, pero no. Si yo este dibujo lo vuelvo a repetir, me quedaría aquí arriba. Y no está arriba, está abajo. Entonces el dibujo mínimo que se repite es este que recorro con el ratón desde aquí hasta aquí. Pues a la longitud de ese dibujo, longitud se le llama periodo. ¿Cuál es el periodo de esta función? Pues la longitud sobre el eje x que tiene el dibujo mínimo, desde el 0 hasta el 6,28. Así que el periodo de esta función sería 6,28, bueno, o realmente si definimos el número exacto sería 2pi. Pero el periodo tenemos que recordar que es siempre un número, ¿de acuerdo? El periodo no es un intervalo, ni es un punto y luego otro punto hasta donde llega, no, el periodo es simplemente un número, indica una longitud. ¿Qué longitud? La longitud sobre el eje x del dibujo mínimo que se repite en la función periódica. Así que lo anotamos en un momento aquí. Ahí elegimos y lo ponemos que el periodo, que se suele denotar por la letra P, es un número. ¿De acuerdo? Este número, repito, indica la distancia del dibujo mínimo. Bueno, pues una vez que ya se entiende visualmente una función cuando es periódica, pues cuando vemos que el dibujo se repite constantemente una vez, otra vez, así un determinado número de veces. Pues podemos dar la condición que tiene que cumplir. Una función dada por una condición, este sería gráficamente, ahora lo vamos a ver a través de una condición, analíticamente. Una función es periódica si cumple que f de x es igual a f de x más p, siendo p el periodo, o lo que es lo mismo, la longitud del dibujo mínimo. Fijaros que p es un número y por eso se lo puedo sumar a otro número, porque p es un número. Si observamos esta condición en la que verifica esta función, si nosotros en el ejemplo este de aquí, en el ejemplo
el periodo de esta función es 6,28. Bueno, en realidad es 2pi, pero ya digo, 2 por pi, 2 por 3, 14, 15, da aproximadamente 6,28. Si nos fijamos, si yo cojo un punto, por ejemplo, el punto 0. ¿Cuál es la imagen del 0? El 0. Pues si la x vale 0, 0 más p, 0 más 2pi, también su imagen tiene que ser la misma. Si la imagen del 0 es 0, pues la imagen de 0 más 2pi, porque 2pi es el periodo, pues tiene que ser la misma. Es verdad, esta es la imagen del 0. ¿Es verdad que la imagen de 0 más 2pi, o lo que es lo mismo, 2pi también da 0? Sí. La imagen de este punto da 0. Vamos a coger mejor. La imagen de este punto da 0 y la imagen de este punto también da 0. ¿De acuerdo? Si en lugar de coger el número 0 cogiéramos otro, por ejemplo, la imagen de este punto, ¿cuánto da? 1. Si le sumo a este número 2pi, su imagen también da 1. Todos los números verifican que su imagen y la imagen de ese número, su imagen y la imagen de ese número más el periodo, tienen que ser iguales. ¿Para qué? Pues para que al final este dibujo que queda aquí, al sumarle p, se repita otra vez. Esta es la condición que tienen que cumplir. Si queréis lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Condición que tienen que cumplir, que f de x es igual a f de x más p, siendo p el periodo. Y gráficamente que tenemos un dibujo que se repite indefinidamente uno detrás del otro, podríamos formar la función. Vamos a ver ahora un ejemplo de un caso en el cual tendríamos como resultado una función periódica. Por ejemplo, leemos: función que relaciona la altura a la que está la cesta de una noria. Aquí tendríamos una noria, ¿vale? La noria tendría una cesta aquí, donde la noria va girando. Función que relaciona la altura a la que está la cesta de una noria, que se mueve con una velocidad, la noria se mueve con una velocidad constante de una vuelta cada 40 segundos. Una vuelta cada 40 segundos, es decir, en dar una vuelta, esta noria tarda 40 segundos. Lógicamente, en dar media tardará 20. En dar un cuarto tardará 10. Y yo lo que voy a medir con la variable x, voy a medir el tiempo que pasa, y con la variable y voy a medir la altura a la que nos encontramos. La altura, altura hasta el suelo de la cesta esta que tenemos aquí. Pues aquí tenemos ya nuestras dos variables. Tenemos nuestra variable x y nuestra variable y. Pues podemos hacer una pequeña tabla de valores para que veamos que los valores que va tomando se van repitiendo. Por ejemplo, empezamos, bueno, también completamos la lectura. Velocidad constante de una vuelta cada 40 segundos. Suponemos que la altura de la noria es de 50 metros. Es decir, la noria mide desde arriba hasta abajo 50 metros. Lógicamente, si aquí mide 50, pues aquí en la mitad serán 25 y aquí serán 0. Pues bueno, vamos a darle algunos valores sencillos. Pero bueno, observamos que esta noria se mueve a velocidad constante. Todo el rato está dando vueltas. Entonces, por cada vuelta que dé se va a completar un ciclo y la función volverá a repetirse. Bueno, pues le damos valores. Por ejemplo, en el x mide el tiempo y la altura a la que está del suelo la cesta. En el instante t igual a 0, cuando x vale 0, cuando el tiempo está a 0, todavía no ha empezado la noria a andar, así que nos encontramos a qué altura, pues a 0, porque no nos hemos movido del suelo. Vamos a suponer ahora, por ejemplo, que han pasado 10 segundos. Cuando han pasado 10 segundos, recuerdo que cada 40 segundos da una vuelta entera. Entonces, si en 40 segundos da una vuelta entera, en 20 da media vuelta y en 10 da un cuarto, lógicamente. Pues cuando han pasado 10 segundos, esta cesta se encontrará aquí. ¿Vale? 10, 10, 10 y 10, que completarán los 40 segundos de la vuelta.
¿A qué altura estamos? Porque yo lo que tengo que medir, recuerdo, es la altura al suelo. ¿A qué altura se encuentra la cesta a los 10 segundos? Pues como la noria tiene 50 metros, pues nos encontramos a la mitad, a 25 metros. Si en lugar de 10 segundos han pasado 20, si han pasado 20, la cesta ya se encuentra aquí arriba, porque en 40 segundos da una vuelta entera, en 20 da la mitad. Así que se encontraría arriba. ¿A qué altura está la cesta? Pues como se encuentra arriba, a la altura de la noria. En 20 se encuentra a 50 metros. Continuamos. A los 30 segundos ya hemos empezado a bajar. La cestilla se encontrará aquí. Pues otra vez se volverá a encontrar a los 25 metros de altura. A los 40 segundos ya hemos completado la primera vuelta y ya volvería a estar la cesta aquí. Pues volvería a estar ahí, entonces está a altura 0. Podemos observar que estos números 0, 25, 50, 25 se van a ir repitiendo. 50 segundos, 60, 70 y 80, ¿a qué altura se encontrará la cesta? Lógicamente, si a los 40 segundos estamos pasando por la parte más baja de la noria, a los 50, que son 10 más, pues volverá a estar aquí a 25 metros. A los 60, que son 10 más, pues estará a 50 metros. A los 70, que son 10 más, estará a 25 metros otra vez. Y por último, a los 80 segundos volverá a estar abajo, a 0. Si os fijáis, aquí hay una repetición 0, 25, 50, 25, 0, 25, 50, 25. Y aquí se repetirían así tantos ciclos como queramos. Si yo represento esto gráficamente, considero el eje de la Y, que mide la altura. Vamos a poner solamente los datos que aparecen, el 0, el 25 y el 50. Y aquí vamos a poner el X, que es el tiempo. Pues el tiempo vamos a ponerlo hasta el 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Y así sucesivamente. Pues representamos punto 0, 0, estaría aquí. Punto 10, 25, estaría aquí. Punto 30, 25, perdón, 20, 50, estaría aquí. Punto 30, 25, aquí. Y así sucesivamente vamos completando todos los puntos. Y observamos. Aquí estaría aquí. Observamos que uniendo estos puntos, bueno, yo ya sé cómo queda esto. Esto queda así con curva. Pues más o menos. Recuerda, aunque el dibujo no sea perfecto, pero esta función observamos que si yo siguiera dando valores aquí, pues este mismo dibujo que hace aquí, desde aquí hasta aquí, se repite. Este dibujo que repito aquí, vuelvo a pasar por encima de este dibujo, se repite una vez por cada vuelta que dé la noria. Este dibujo se va a repetir. Entonces estamos en las condiciones de una función a la que llamamos periódica. ¿Cuál será el periodo de esta función? El periodo, recuerdo que era la longitud del dibujo mínimo que se repetía. ¿Cuál es la longitud? Pues es 40. Así que el periodo es 40. ¿De acuerdo? Y además vamos a observar la condición que parecía un poco más extraña, que f de x es igual a f de x más p. Vamos a ver si se verifica. En este caso se tiene que verificar, como p, hemos visto la longitud del dibujo mínimo vale 40, pues se tiene que verificar que f de x es igual a f de x más 40. Vamos a ver si es verdad. Pues vamos a coger el valor que nos dé la gana de aquí. Por ejemplo, este mismo, el 20. Pero podéis coger cualquiera, lo van a verificar todos. ¿Es verdad que f de 20, x vale 20, es igual a f de 20 más 40? ¿Es verdad esto? F de 20, 20 más 40 es 60, ¿no? Pues vamos a mirarlo. F de 20 da 50. F de 60 da 50. Pues vemos que realmente tanto f de 20 da 50 y f de 60 también da 50. Las dos imágenes van al 50.
Esto lo podríamos hacer con cualquiera. Si queréis cogemos otro. Cogemos por ejemplo el 30 ahora. F de 30 es igual que F de 30 más el periodo, que es 40. F de 30 es igual a F de 30 más 40, que es 70. Pues lo miramos aquí. F de 30, 25. F de 70, 25 también. Veis que coja el valor que coja, siempre la imagen de ese número y la imagen de ese número más el periodo me da lo mismo. 25 y 25, aquí 50 y 50. Pues estamos ante una función periódica. Si os fijáis en la gráfica, es como si yo cogiera un azulejo de esta anchura. Un azulejo, aquí yo cogiera un azulejo que fuera este. ¿Vale? Este es el dibujo de un azulejo. Y yo ese azulejo pusiera todos los azulejos iguales, uno al lado del otro, formaría la función. ¿Es verdad que si yo este azulejo lo repito aquí al lado y otra vez aquí al lado, al final tengo la función? Sí. Pues entonces es una función periódica, es otra forma de verlo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver otro tipo de función que llamamos funciones continuas. La función continua también se puede explicar tanto gráficamente como a través de una condición. La condición quizá para un nivel de tercero de la ESO es complicado de explicar y yo prefiero que nos fijemos solamente en el contexto gráfico. Así que vamos a eliminar esto. Función continua. La definición de una función continua es, gráficamente, es aquella que se puede dibujar sin levantar el bolígrafo del papel. ¿De acuerdo? Yo dibujo una función. Así, la hago lo que yo quiera. ¿He tenido que levantar el bolígrafo del papel para dibujarla? No. Pues esta función es continua. Si yo por el contrario dibujo una función y ahora aquí doy un salto y sigo dibujándola por aquí, pues esta función ya no es continua, se llama discontinua. ¿De acuerdo? Las funciones discontinuas tienen saltos, ¿no? Saltos, digamos, donde tenemos que dejar no podemos dibujar, tenemos que dar un salto, levantar el boli del papel. Pues en estos saltos, vamos a suponer que este es el punto x sub 0, decimos que la función es discontinua en x sub 0. Donde se produzca el salto decimos que es x sub 0 es un punto de discontinuidad. ¿De acuerdo? Fijaros que el salto se produce aquí. Realmente los puntos de discontinuidad solamente se miran los valores x de estos puntos. Por ejemplo, pues dibujamos aquí otra función. Yo dibujo aquí doy un salto y aquí doy otro salto. Vamos a suponer que este punto es el 2 y que este punto es el 5. Pues esta función, veis que aquí dibujamos sin, aquí en este trozo sí que es continua, pero aquí ya hemos dado un salto y aquí hemos dado otro salto. Pues entonces esta función tiene dos saltos, pues los puntos donde saltamos, donde tenemos que levantar el bolígrafo del papel, es lo que llamamos puntos de discontinuidad. Y para expresar los puntos de discontinuidad tenemos que decir las coordenadas x de los puntos. Nunca nos fijemos en las coordenadas y. Es muy común que aquí, por ejemplo, vamos a suponer que este punto es el 4 y este punto es el 6. Y decir, esta función es discontinua del 4 al 6. No. Para expresar las discontinuidades miramos siempre el eje de las x. ¿Dónde he saltado yo? Aquí. El salto se hace en vertical. Pues tenemos que mirar la coordenada x. Este numerito. Aquí, ¿dónde he tenido yo que saltar? Aquí, en vertical. ¿Qué tenéis que mirar? La coordenada x. Es decir, esta función es discontinua en
x igual a 2 y x igual a 5. Nunca pongáis las coordenadas y para expresar discontinuidades. Siempre se expresan solamente con las coordenadas x. Bueno, ahora vamos a ver un par de ejemplos en los que podemos ver funciones continuas y discontinuas que aparecen de forma natural. Por ejemplo, leemos el primer problema. Suponemos que un parking nos cobra 0,5 euros por cada hora o parte de ella que tengamos aparcado el coche. Representa la función tiempo-coste del parking. Es decir, la X va a ser el tiempo que está el coche en el parking y la Y va a ser lo que nos cuesta en euros. Bueno, primero hay que entender lo que dice aquí. Aquí te dice que te cobra 50 céntimos por cada hora o parte de ella. Es decir, si yo el coche lo meto un minuto, he tenido una parte de una hora, así que me cobrará 50 céntimos. Si lo tengo 10 minutos, también me cobrará 50 céntimos. Y si lo tengo 59 minutos, también me cobrará 50 céntimos. Es decir, todo lo que sea una hora menos de una hora, me cobrará 50 céntimos. Una vez que ya cumpla la hora, pues ya pasará a cobrarme 50 más 50 de la segunda hora. Entonces, por ejemplo, si expresamos el tiempo en minutos, y esto lo expresamos en euros, pues si tenemos el coche 20 minutos me cobrarán 50 céntimos. Si lo tenemos 30 minutos me cobrarán 50 céntimos. Si lo tenemos 45 minutos me cobrarán 50 céntimos. Si lo tenemos 59 minutos me cobrarán 50 céntimos. Pero si lo tenemos 60 minutos, ya hemos entrado en la segunda hora. Entonces ya nos cobran los 50 de la primera hora más los 50 de la segunda. Ya me cobra 1 euro. ¿De acuerdo? Si lo tenemos 100 minutos, también me cobrará 1 euro. Si lo tenemos 119 minutos, también me cobrará 1 euro. Pero 120 minutos, que ya son 2 horas, 60 más 60, pues ya me cobrará los 50 céntimos de la primera hora, los 50 céntimos de la segunda y los 50 céntimos de la tercera. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Hasta los 180 minutos me cobrará 1,5 euros. De ahí en adelante 1 euro, 2 euros, perdón. Y así sucesivamente. No sé si yo represento esto que acabo de decir. ¿Vale? Aquí pongo el eje de la Y en minutos. Aquí pongo el eje de las X en euros. El eje de las X en minutos y el eje de la Y en euros. Pues lo graduamos según los datos que hemos puesto aquí. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de 30 en 30. Aquí serían 30 minutos. Aquí 60. Aquí 90. 120. 150. 180. Bueno, y así podríamos seguir. Y aquí pues vamos a poner los euros. Aquí tendríamos 50 céntimos, 1 euro, 1,5 euros y así, bueno, no lo pongo más porque no van a hacer falta. Bueno, pues observamos. Para todos los 20, 30, 45, 59, 60, para toda la franja de minutos, desde aquí hasta aquí, siempre me cobran 50 céntimos. Entonces aquí podría poner todos los puntos que yo quisiera. El 60 no. Así que aquí aparece un segmento. Porque cualquier tiempo, yo aquí he puesto ejemplos, 20, 30, 45, 59, bueno, pero para cualquier tiempo que sea menor que 60 minutos, para todos estos tiempos, es decir, para todo este intervalo, siempre me cobran 50 céntimos. Así que aquí aparecerían una infinidad de los posibles tiempos menores que una hora, que todos tienen como imagen el 0,5. Así que aquí me aparece un segmento. Este punto, fijaros que lo pongo hueco. ¿Por qué lo pongo hueco? Porque significa que la imagen del 60 no es este. ¿Cuál es la imagen del 60? El 1. La imagen del 60 ya se me va al euro. Y este punto lo relleno. A la hora de representar, ya sabéis que si el punto está relleno, significa que es la imagen. Si el punto está hueco, significa que ese punto no se cuenta. Bueno, pues para 60, 100, 100 hasta lo que es 120, aquí análogamente aparece un segmento. Para el 120, ¿cuál es la imagen? No es esta, pues entonces lo ponemos el punto sin rellenar. Para 120, ¿cuál es? Aquí lo tenemos. 120 minutos ya me cobran 1,5 euros. Pues sería aquí. Análogamente aquí quedaría un segmento que llega hasta el 180. El 180 no está incluido.
Y así, bueno, análogamente seguirían apareciendo segmentos así, que llegarían pues hasta el infinito. Fijaros que de forma natural ha aparecido una función discontinua. Esta función es discontinua. Siempre que pongamos con una función de discontinua, se me pedirán los puntos de discontinuidad. Bueno, no sino siempre, casi siempre. Pues aquí, si quisiéramos expresar los puntos de discontinuidad, si os fijáis, ¿dónde hemos dado el salto? Aquí. ¿Dónde hemos dado el salto? Aquí. ¿Dónde hemos dado el salto? Aquí. Pues los puntos de discontinuidad son siempre las coordenadas X de los puntos donde yo salto. Yo he saltado de este punto a este punto. ¿Cuáles son sus coordenadas X? El 60, el 120, el 180. Pues así. La discontinua en X igual a 60, en X igual a 120, en X igual a 180. Bueno, y así hasta el infinito de 60 en 60. ¿Vale? Aquí esta función teóricamente tendría infinitos puntos de discontinuidad que van de 60 en 60. Nosotros hemos puesto estos tres. Hemos puesto un ejemplo de una función discontinua donde se dan saltos. ¿Por qué se produce un salto? Pues que porque 59 minutos y 59 segundos me cobran 0,50 y al 60 me cobra 1, ya que había un salto. ¿Vale? En estos puntos de aquí todos tienen 0,5 y de repente llego al 60 y ¡pum!, me pasa el euro. Entonces ha habido un salto. Ahora vamos a ver una función que va a salir continua, que todo va a ser suave, no va a haber salto a la representación. Leemos el ejercicio. Función que nos da la temperatura de una olla de agua hirviendo una vez que apagamos el fuego. Pues vamos a ver. Vamos a representar esto directamente, una representación aproximada, ¿de acuerdo? Tampoco podemos calcular la temperatura exacta. Aquí, función que nos da la temperatura de una olla de agua hirviendo una vez apagado el fuego. Entonces es lógico que la X sea el tiempo transcurrido y la Y, la variable dependiente, será la temperatura. Bueno, como el agua está hirviendo, pues lógicamente va a estar a 100 grados. Vamos a poner en el eje 100 grados centígrados, Celsius. Aquí tenemos 50 grados y aquí pues esto lo dividimos, ¿vale? De 10 en 10, 10, 20, 30, 40 grados. Vamos a suponer, por ejemplo, que la temperatura ambiente, esto no lo dice el problema, pero lo suponemos que la temperatura en la que está el ambiente es a 20 grados. Lo pongo aquí. Temperatura ambiente, vamos a suponer que es 20 grados. ¿Esto por qué me hace falta? Pues porque el agua hirviendo irá descendiendo en su temperatura hasta que llegue a la temperatura ambiente, a 20 grados, nunca va a bajar más, porque el agua se enfría según la temperatura ambiente. Bueno, pues aquí en el instante t igual a 0, que hemos hecho? Apagar la olla. Entonces, como el agua está hirviendo, tenemos que en el instante t igual a 0, el agua está hirviendo, está a 100 grados. Una vez que yo apague el fuego, esta temperatura irá descendiendo. Aquí tenemos los 20 grados. Poner una línea aquí que marca la temperatura ambiente. Entonces la temperatura, una vez que yo apague el fuego, empezará a descender. ¿Creéis que habrá saltos aquí? ¿Habrá salto en esta función? Pues no los habrá. En esta función nunca va a haber salto. El dibujo es regular. Nunca va a haber salto. ¿Por qué nunca va a haber salto? Porque si yo aquí colocara un salto, por ejemplo, vamos a hacer un dibujo aquí ficticio. Y yo hago así, ya doy un salto y sigo por aquí, bajando. Esto implicaría que si, por ejemplo, aquí estamos a 60 grados y aquí estamos a 45 grados, pues el agua pasaría de los 60 grados a los 45 del tirón, sin pasar por los grados intermedios. Eso obviamente es imposible. Si el agua va descendiendo la temperatura, el 60 pasará, pues poquito a poco, 59, 58 y así, ¿no? Y irá descendiendo progresivamente. Un salto aquí no tiene sentido porque el agua no pasa de 60 grados a 45 instantáneamente. Va progresivamente descendiendo la temperatura. Esa progresividad en el descenso de la temperatura indica que esta función no va a tener saltos, va a ser todo suave, continuo. ¿De acuerdo? Y esta función la podré dibujar sin levantar el boli del papel. Así que esta función es continua. Aquí no hay que poner, lógicamente, puntos de discontinuidad porque no los tiene, no tiene saltos. Así que simplemente indicamos que la función es continua en su dominio.
En este caso su dominio, que ya sabéis que son los valores de la variable independiente que puede tomar, pues sería desde el 0 hasta el más infinito, sería continua en 0 más infinito. Bueno, estas son las nociones básicas de funciones periódicas y funciones continuas y discontinuas. También podemos ver algunos ejemplos de funciones periódicas. Ahora aquí los tenéis, estos son imágenes de Google, ¿no? Haciendo una búsqueda sobre funciones periódicas, para que veáis que las funciones periódicas son aquellas que el dibujo se repite. Vamos a intentar ver cuál es el periodo de cada función. ¿Cuál es el dibujo que se repite, por ejemplo, en esta función? Pues observamos que es desde aquí hasta aquí. ¿Veis? Esto es lo que se repite. Otra vez. Pues ¿cuál es el periodo? Pues la longitud horizontal de ese dibujo. Es decir, el periodo de esta función es 2. Va desde aquí hasta aquí, es 2. Recuerdo, un número, no un intervalo. No pongáis periodo de 0 a 2. No me ponéis periodo. P igual a 2, un número. Por ejemplo, en esta, ¿cuál es el dibujo que se repite? Pues aquí observamos que el dibujo que se repite, no lo tienen dibujado en rojo, es este de aquí. Puede ser, esta de hecho es la función igual a seno de x, que es la que yo he representado antes. Aquí, ya digo, no nos debemos engañar y pensemos que lo que se repite es esto de aquí solamente. Porque hay veces que podéis pensar que esto se repite aquí pero abajo. No, pero si se repite así, es como si yo tuviera un azulejo aquí así y tuviera que poner aquí otro al lado igual. Y esta función no hace así y luego así. Así que el dibujo mínimo que se repite es este que está en rojo. Así que el periodo de esta función es la anchura de este dibujo mínimo, que en este caso es de 0 a 2pi. ¿Vale? Si queréis, pues nos pasamos a esta de aquí, ¿no? Esta función, ¿cuál es el dibujo mínimo que se repite? Pues lo mismo. Podéis pensar que desde aquí hasta aquí, pero no. Si yo este dibujo de aquí hasta aquí lo repito, me quedaría aquí así, y así no está dibujado. O sea, el dibujo mínimo es este que voy a recorrer, de aquí hasta aquí y hasta aquí. Si yo ahora vuelvo a repetirlo, pues me vuelve a salir el mismo dibujo completando la función. Así que el periodo es la longitud del dibujo mínimo, desde el 0 hasta el 4. ¿Qué longitud tiene? 4, pues el periodo es 4. F de x será igual a f de x más 4 para todos los x del dominio, que es la condición del periodo. Pues aquí tenemos muchos dibujos. Aquí pues también podríamos hacer lo mismo. Podríamos ver cuál es el dibujo mínimo. Si empezamos desde aquí, ¿cuál es el dibujo mínimo que repito? Pues si empezamos de aquí sería bajamos, subimos hasta que volvemos aquí. Sería desde aquí, recorremos todo esto hasta aquí, que se vuelve a repetir. Pues el periodo sería, aquí no está graduado, pero bueno, el periodo sería desde este punto, la longitud que tuviera hasta este punto. Vale, aquí lo tenemos en otra parte del dibujo, pero bueno, es lo mismo. Como es una longitud, me da igual tomarla de aquí a aquí, que de aquí a aquí. Esta longitud es la misma que esta. Es lo que llamamos periodo. Os voy a poner también algunos ejemplos de funciones discontinuas. Veis que aquí hay mucha diversidad. En todos los casos, las funciones no se podrán dibujar sin levantar el boli del papel. ¿Veis? Aquí vamos dibujando. ¡Pum! Aquí hay un salto. Pues esta función será discontinua en x igual a 1. Miramos siempre el salto, la coordenada x. Aquí tenemos un salto también. Aquí el salto no es vertical. Y la discontinuidad, bueno, este es un caso más complicado que no voy a entrar ahora mismo. Tenemos parte de la función que no está en el dominio. Pero bueno, vemos que es discontinua. Aquí igual, aquí empezamos a dibujar, boom, boom, y de repente aquí hay un salto. Aquí yo termino de dibujar y me voy hacia arriba. Así que aquí hay una discontinuidad en el punto A. No sabemos cuál es, pero sabemos que es A. Análogamente aquí voy dibujando y aquí pego un salto hacia arriba. Esta función es discontinua en x igual a 1. En este caso, dibujo, salto. ¿Dónde he saltado? Pues vemos que he saltado en el x igual a 1. Y he saltado también, bueno, quito el ratón, en el x igual a 1 y en el x igual a 2. Aquí tenemos función discontinua en x igual a 1 y x igual a 2. Aquí tenemos más casos, ¿vale? Pero todos son similares. Siempre hay que dar un salto. Quizás esta puede parecer que es continua, porque parece que se puede dibujar todo sin levantar el boli del papel. Pero si ampliáramos esta imagen, este punto de aquí, este punto está relleno, este punto está relleno, está incluido, pero este punto está hueco. Significa que este punto no está incluido. Entonces aquí, digamos, hay un salto minúsculo que yo para seguir tendría que pasar por este punto. Y como no está, pues no puedo seguir.
Entonces esta función es discontinua. Esta discontinuidad, como es solamente de un punto, se llama evitable. Pero bueno, eso no lo vamos a ver. Bueno, pues creo que ya es suficiente para los ejemplos de funciones periódicas continuas y discontinuas.